3, 2, 1, 0. Buenos días a todos. Activen sus cámaras e identifíquense. El Ministerio Público, la abogada de la acusación particular y el abogado de la defensa exhiban sus credenciales. Señor juez, todas las partes se encuentran presentes para la celebración del juicio oral mediante el sistema virtual. Recomendarles que deben apagar sus micrófonos cuando no estén hablando. Se declara instalada la presente audiencia. ¿Las partes tienen incidentes o excepciones sobrevinientes que plantear? No, señora juez. No, señora juez. No, señora juez. En vista de que no existen incidentes o excepciones que resolver, el Ministerio Público y la parte acusadora particular fundamenten oralmente su acusación. Tiene la palabra el Ministerio Público. La palabra, señora juez. El hecho a juzgar es el presunto delito ilegal de la medicina propuesto por el doctor Weimar Condori contra el acusado Juan de Dios Autalio Laura, estudiante. Ante el presente juicio, demostraremos las 3 circunstancias más relevantes de este caso. Se acreditará si el estudiante Juan de Dios dio recetas sin la supervisión de un profesional. También se evidenciará si el estudiante fue alumno regular de la Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Simón. También se evidenciará si el estudiante cuenta con un domicilio en la ciudad de Cochabamba. ¿Y cómo vamos a demostrar todo esto, señora juez? Para demostrar tenemos 2 testigos que le informará a su autoridad y produciremos prueba documental y testifical. También al finalizar este juicio tendrán en pleno convencimiento que la conducta del presunto acusado Juan de Dios se adecúa al tipo penal del ejercicio legal de la medicina, tipificado en el artículo 218, numeral 1 del Código Penal. Finalmente, pedimos la pena máxima de 2 años en la cárcel San Sebastián de Varones en la ciudad de Cochabamba, donde tendrá que presentarse en el Ministerio Público todos los días lunes. Gracias. Tiene la palabra el abogado de la acusación particular. Con el uso de la palabra, señora juez, a efectos de formalidades, soy la doctora Daniela Ramírez, patrocinando al director del CEDES Cochabamba, al doctor Weimar Condori, contra el señor Juan de Dios Autalio Laura por el presunto delito del ejercicio ilegal de la medicina. Estos hechos acontecieron en la posta sanitaria del municipio de Colomi, de la provincia Chapare, en fecha 15 de enero del año 2021 a horas 8:30. Demostraremos las circunstancias del hecho. Se acreditará que el señor estudiante Juan de Dios Autalio Laura estuvo realizando intervenciones sin la supervisión de un profesional capacitado. A esto se adjuntará las recetas sin sello, ¿no?, y sin firma como médico autorizado. También se demostrará se establecerá si hubo víctimas fatales o con consecuencias irreversibles por parte del estudiante Juan de Dios Autalio Laura. Se demostrará mediante certificación si Juan de Dios Autalio Laura es estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Se evidenciará con una certificación si el estudiante Juan de Dios Autalio Laura cuenta con título en profesión nacional para poder ejercer la medicina. Para demostrar estos hechos, se contará con 2 testigos que informarán a su autoridad con prueba testifical y documental. Tendrán el pleno convencimiento que la conducta del presunto acusado Juan de Dios Autalio Laura se adecúa al tipo penal del ejercicio ilegal de la medicina. En consecuencia, pediremos la pena máxima de 2 años en la cárcel San Sebastián, Varones de Cochabamba, quien también deberá presentarse a firmar ante el libro de juzgado y Ministerio Público todos los días lunes. Señor Juan de Dios,
El Ministerio Público le está acusando de ejercicio ilegal de la medicina, al igual que la acusación particular. Indican que usted es culpable de haber ejercido de manera ilegal la medicina y de conformidad al artículo 121 de la Constitución Política del Estado, usted tiene el derecho de guardar silencio, lo cual no será considerado como indicio de culpabilidad. ¿Ha entendido la acusación? Sí, señora juez. ¿Va a declarar? Sí, señora juez, declararé. Indique sus generales de ley y fundamente su defensa. Con el uso de la palabra, señora juez, mi nombre, Juan de Dios Autalio Laura, con cédula de identidad 47 46 44 8, expedido en La Paz, estado civil, soltero, de profesión estudiante, domiciliado en Tiquipaya, Chilimarca, Villa Satélite. Dicho mis generales, señora juez, a solicitud hecha por la doctora Elizabeth Paco, familiar muy cercano, de forma voluntaria decidí marcharme al municipio de Colomi, provincia del Chapare, donde realicé prácticas de medicina, siempre validado y aprobado por la doctora Elizabeth Paco. Pero pasado 3 meses, la doctora Elizabeth decide marcharse a la ciudad de Cochabamba por motivos familiares y de salud. Asimismo, quedé solo en la posta sanitaria por el lapso de 1 año. Sin embargo, debo aclarar que en ese año no tuve ningún problema con ningún comunal, más a lo contrario, ellos estuvieran muy satisfechos acerca de la labor que desempeñaba. Debo declarar que nunca hubo mala praxis, puesto que jamás ha salido ninguna receta médica sin el consentimiento de la doctora Elizabeth, porque siempre hemos estado en contacto con la doctora. Asimismo, solicité nuevos ítems a sedes donde jamás fue escuchado hasta estas fechas. Eso es todo lo que puedo declarar, señora juez. Tiene la palabra el abogado de la defensa. La palabra, señora juez. El hecho a juzgar es por el presunto delito del ejercicio ilegal de la medicina, tipificado en el artículo 218, numeral 1, interpuesto por el Ministerio Público. A denuncia del director del CEDES, Cochabamba, doctor Weimar Condori, en contra del estudiante Juan de Dios Autalio Laura, el día 15 de enero del 2021, a horas 8:30 am, en posta sanitaria de Colombia. En este juicio oral, público y contradictorio, demostraré las circunstancias más relevantes del caso. Se demostrará que mi defendido tiene familia constituida, trabajo y domicilio constituido, de acuerdo a los requerimientos obtenidos por la Fiscalía. Señora juez, mi defendido, si bien cometió un delito, no lo hizo con dolo. Se tiene que valorar todo lo que hizo por los comunarios de Colombia, a costa de su propia vida. Se tiene certificación extendido por la Universidad Mayor de San Simón, que certifica que mi defendido es alumno regular de la Facultad de Medicina. También el certificado extendido de la decanatura de la misma facultad. Asimismo, las certificaciones del CEJAP y no violencia. Se demostrará que mi defendido cooperó con la investigación y que en el tiempo que estuvo a cargo de la posta sanitaria no hubo víctimas fatales, ni queja alguna de los comunarios, mediante certificación. Gracias, señora juez. ¿Tienen pruebas documentales, testificales y periciales que producir? Tiene la palabra el Ministerio Público. La palabra, señora juez. Los testigos se encuentran presentes en sala. Mi prueba es testifical. El director del CEDES Cochabamba, doctor Weimar Condori, testigo y víctima, active su cámara y micrófono y exponga su cédula de identidad. Doctor Weimar Condori, de acuerdo a ley, se le tomará juramento,
Le pido la señal que corresponda o de su creencia. Jura por lo que más cree decir la verdad a todo cuanto se le vaya a preguntar en el presente caso. Sí, juro, señor juez. Indique sus generales de ley y exponga su testimonio. Con el uso de la palabra, soy el director del CEDES, Weimar Condori, tengo 40 años, con cédula de identidad 1290-8109, expedido en Cochabamba, soltero y de profesión médico. Debo indicarle, señora juez, que recibí denuncias sobre el señor Juan de Dios Autalio, quien estuvo realizando el ejercicio ilegal de la medicina, a denuncias de comunarios de la localidad de Colomi, lo cual me preocupó, teniendo que constituirme en compañía de la oficial de policía Lupe Velázquez a dicho municipio de Colomi, para ver hasta qué magnitud se procedió el estudiante Juan de Dios Autalio Laura. Eso es todo, señor juez. La oficial de policía Lupe Zoraide Velázquez active su cámara y micrófono y exponga su cédula de identidad. Oficial Lupe Velázquez, se le tomará juramento de ley. Haga la señal de su creencia. Jura por lo que más cree decir la verdad en todo en lo que se pregunte en este caso. Sí, juro, señora juez. Exponga sus generales de ley y exponga su testimonio. Con el uso de la palabra, mi nombre es Lupe Zoraide Velázquez. Tengo 40 años, con cédula de identidad 345675, expedida en Cochabamba, soltera y de profesión policía. A denuncia del director de CEDES por el doctor Weimar Condori, me hice presente en la posta sanitaria del municipio de Colomi, puesto que en el lugar se encontraba el estudiante Juan de Dios Autalio, sin ningún título que acredite la función que desempeñó en el tiempo de un año. Al mismo tiempo, para hacer una investigación exhaustiva a los comunarios que habían sido atendidos por el estudiante y verificar si alguno de ellos fue víctima de una mala praxis. Eso es todo, señora juez. Tiene la palabra la acusación particular. La palabra, señora juez, me adhiero al Ministerio Público. Tiene la palabra el abogado defensor. Señora juez, los testigos se encuentran presentes. Mi estrategia de prueba es testificar. Doctora Elizabeth Paco, active su micrófono, se le tomará juramento de ley. Active su cámara y exponga su cédula de identidad. Doctora Elizabeth, se le tomará juramento de ley. Haga la señal de su creencia. Jura por lo que más cree decir la verdad a todo cuanto se le pregunte en este caso. Sí, juro. Exponga sus generales de ley y su testimonio. La palabra, señora juez, soy la doctora Elizabeth Paco. Tengo 50 años de edad, con cédula de identidad 97-64-534, casada y de profesión médico. A solicitud de mi persona y por recomendaciones de ser un buen estudiante y familiares y conocidos, le hice una oferta al señor Juan de Dios Autalio para trasladarse a la posta sanitaria en el municipio de Colomi, puesto que necesitaba un auxiliar de último año para la atención de pacientes con COVID y otros. Esto porque mi persona era el único médico de la comunidad. Sin embargo, por cuestiones familiares y de salud, tuve que regresar a la ciudad de Cochabamba, dejando solo al estudiante Juan de Dios, confiando en su capacidad y en la comunicación vía telefónica para recetar a los pacientes del lugar. Debo indicar que toda receta era firmada por mi persona y por el estudiante. No actuó en ningún momento de mala fe. Es todo, señora juez. El Ministerio Público puede interrogar a la doctora Elizabeth. Tiene la palabra. Doctora Elizabeth Paco, ¿desde cuándo conoce al señor Juan de Dios Autalio Laura?
amigo de la familia, además de ser mi auxiliar en el municipio de Colomi, también lo fue en algunos hospitales donde trabajé en Cochabamba y pude ver su desempeño. ¿Usted sabe si en algún momento entregó recetas sin autorización? No, pero siempre estuvimos en contactos para recetar medicamentos. Siempre me consultaba y le recetaba, solo salía con mi permiso. Juan de Dios se dedicó a su profesión. Se quedó por voluntad propia, arriesgando su propia vida en plena pandemia. No había ningún otro médico en la comunidad de Colombia. Además se había solicitado nuevos ítems que nunca llegaron por parte de sedes. ¿Usted sabe si el acusado tuvo algún problema con un paciente o algún ciudadano? No, con ningún paciente a lo que yo sepa, pero me comentó que tuvo una discusión con personeros de la alcaldía, que sufrió malos tratos, indicando que él no era un médico profesional para quedarse en la posta sanitaria, intentando presentar la posta sin ningún motivo y perjudicando a la comunidad. Eso es todo, señora juez. Puede interrogar a la testigo la parte acusadora. Doctora Elizabeth Paco, ¿cómo es cierto que el estudiante Juan de Dios Autalio Laura realizó una mala praxis? Objeción, señora juez. Pregunta sugestiva. Reformule la pregunta, abogada. ¿Sabe usted si el estudiante Juan de Dios Autalio Laura realizó alguna mala praxis con algún paciente? Doctora Elizabeth Paco. No, nunca hubo quejas de nadie. Al contrario, brindaba ayuda a todos los que acudían a él para su atención. ¿Con qué frecuencia se reunían en acontecimientos sociales con su familia? Objeción, señora juez. Pregunta impertinente. Reformule la pregunta, abogada. No más preguntas, señora juez. La señora Fernanda Lázaro Carita active su cámara y exponga su cédula de identidad. Señora Fernanda Lázaro, se le tomará juramento de ley. Haga la señal de su creencia. ¿Jura por lo que más cree decir la verdad a todo cuanto se le pregunte en el presente caso? Sí, juro, señora juez. Indique sus generales de ley y exponga su testimonio. Señora juez, mi nombre es Fernanda Lázaro, tengo 45 años. Mi número de carnet usa 432393, expedida en Cochabamba. Casada y de profesión en la limpieza. Señora juez, el caballero Juan de Dios siempre ha tratado con amabilidad a todos los pacientes. Hasta cuando ya no había atención, él se quedaba en la posta porque a cada rato llegaban los enfermos de COVID que no podían respirar y él les ayudaba. También habían otras personas con otras enfermedades y nunca les decía que no podía atenderles porque ya era tarde. Incluso les regalaba muestras médicas porque la gente no tenía dinero y no estaban trabajando. El doctorcito es muy bueno. Él también podía morir con esa enfermedad. Ha arriesgado su vida por todos los que vivimos en el pueblo. Es todo lo que puedo declarar, señora juez. El Ministerio Público puede interrogar a la testigo. Señora Fernanda Lázaro, ¿cómo era el trato que el señor Juan de Dios Autalio Laura brindaba a los pacientes? Era de las mejores siempre. Trataba con amabilidad a los niños y a las personas mayores sobre todo. ¿Desde cuándo conoce usted al señor Juan de Dios Autalio Laura? Desde que llegó a la posta sanitaria, porque yo soy la encargada de la limpieza. Señora Fernanda Lázaro, ¿desde cuánto tiempo conoce usted al acusado Juan de Dios Autalio Laura? Objeción, señora juez. Pregunta repetitiva. Al lugar, No más preguntas, señora juez. Lo siento. el abogado acusador puede interrogar a la testigo.
Señora Fernanda, ¿cómo es cierto que el acusado entregaba las recetas sin autorización del médico profesional? Objeción, señora juez. Pregunta sugestiva. Reformule la pregunta, abogada. Señora Fernanda, ¿sabe usted si el estudiante Juan de Dios Autalio Laura recetó recetas sin autorización de la doctora Elizabeth Paco? No, pero nunca hubo quejas. No hay más preguntas, señora juez. A continuación, se procederá a producir la prueba documental. El Ministerio Público, la acusación particular y la defensa, en ese orden. Tiene la palabra el Ministerio Público. Bueno, señora juez, voy a solicitar que por secretario exhiba la prueba documental ante la Cámara. Las pruebas asignadas como A1 consiste en certificado de egreso. A2 consistente en certificado negativo de afiliación al colegio médico. Solicito se judicialice estas pruebas. ¿La acusación particular y la defensa tienen algo que excluir? Ninguna, señora juez. Ninguna, señora juez. No habiendo excluido ninguna prueba, se incorpora a juicio y se da lectura parcial de las pruebas. Se judicializa las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público A1 y A2, que consta: primero, certificado de egreso de la Facultad de Medicina indica que el señor Juan de Dios Autalio Laura es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Segundo, certificado de no afiliación al colegio médico indica que el señor Juan de Dios Autalio Laura no está registrado como médico profesional en el Colegio Médico de Cochabamba. Tiene la palabra la abogada de la acusación particular. Me adhiero a la prueba del Ministerio Público, señora juez. Tiene la palabra el abogado defensor. Señora juez, voy a solicitar que por secretaría se exhiba las pruebas documentales ante la Cámara. Las pruebas asignadas como B1 consiste en certificado de notas. B2 consiste en certificado de antecedentes penales. REHAP y B3 consiste en certificado de no violencia. Voy a solicitar que se judicialice estas pruebas, señora juez. ¿El Ministerio Público y la acusación particular tienen algo que excluir? Ninguna, señora juez. No habiendo excluido ninguna prueba, se incorpora a juicio y se da lectura parcial de las pruebas. Se judicializa las pruebas ofrecidas por el abogado defensor B1, B2 y B3, que constan en: primero, certificado de notas. Indica que el señor Juan de Dios Autalio Laura es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón con excelencia académica. Segundo, el certificado de antecedentes penales. Indica que el señor Juan de Dios Autalio Laura, revisados los archivos de los 9 distritos judiciales del país, no registra antecedentes penales. Tercero, certificado de no violencia. Indica que el señor Juan de Dios Autalio Laura no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso. Habiendo agotado todas las pruebas, tanto del Ministerio Público como de la defensa, se tiene por clausurada la producción de pruebas. Ahora pasaremos a la fundamentación de alegatos y conclusiones. El Ministerio Público tiene 5 minutos para fundamentar. Bueno, señora juez, como he indicado en mis alegatos principales, el Ministerio Público va a demostrar que el acusado Juan de Dios ha cometido un delito que se puede evidenciar con las pruebas asignadas
al certificado de egreso y negativo de afiliación al colegio médico, demostrando que cometió un delito con dolo, por lo que pido la pena máxima de 2 años en la cárcel San Sebastián de Varones en la ciudad de Cochabamba. La acusación particular tiene 5 minutos para la fundamentación de alegatos. La palabra a su señoría. La conducta del presunto acusado Juan de Dios Autalio Laura se adecua al tipo penal del ejercicio ilegal de la medicina. En consecuencia, pedimos la pena máxima de 2 años en la cárcel de San Sebastián Varones de Cochabamba por poner en peligro la salud, ¿no?, de toda una comunidad, estando ejerciendo de manera ilegal la medicina. Es todo, señora juez. El abogado de la defensa tiene 5 minutos para su conclusión. Bueno, señora juez, como se ha indicado, no es un hecho culposo. Mi defendido ha declarado a viva voz de que él quería irse, pero no lo dejaron. Él ha cumplido un deber humanitario para que no haya enfermos. Mas al contrario, ha habido negligencia por parte del CEDES por no haber llevado inmediatamente una respuesta al médico. Se debe agradecer que mi defendido ha salvado vidas y en esta pandemia. Por tal razón, solicito la absolución de mi cliente conforme al artículo 363, numeral 2 del Código del Procedimiento Penal, acreditando con las pruebas testificales y documentales presentadas en favor de mi defendido. Mejor es absolver que condenar a un inocente, señor juez. Gracias. Doctor Weimar Condori tiene 5 minutos para fundamentar. Señora juez, el estudiante Juan de Dios Autalio Laura, sabiendo que no podía ejercer como médico profesional, puso en riesgo la vida de los habitantes de Colombia. Por tal motivo, señora juez, le pido que sea sancionado con el mayor rigor de la ley. Eso es todo, señora juez. Señor Juan de Dios tiene la palabra. Gracias, señora juez. Quiero concluir con esto y espero ser escuchado. Señora juez, yo soy inocente. CEDES jamás envió un médico. No cometí ninguna mala praxis o negligencia médica. Antes que mi vida, decidí salvar a los pacientes, evitando que mueran. Si bien estuve consciente que me quedé en la posta sanitaria de manera ilegal, pero ¿qué es más importante, señora juez? ¿Las vidas humanas o la ley? Jamás dejaré de preguntarme. ¿Y ahora qué? ¿Quieren castigarme en vez de premiarme? Estoy muy indignado, señora juez. Muchas gracias. Es todo lo que puedo declarar. Habiendo concluido con la fase de debates, habrá un cuarto intermedio. La señora juez pasará a su despacho a revisar la documentación. Se les recomienda esperar en sala para emitir su resolución. Todos los presentes activen sus cámaras. La señora juez dictará la sentencia. De la revisión exhaustiva del proceso a denuncia de las autoridades y pobladores del municipio de Colomi, pudieron evidenciar que el señor Juan de Dios Autalio Laura estuviera vulnerando los derechos de los comunarios por mala praxis médica. El CEDES Cochabamba, como máxima autoridad, se constituyó en parte querellante junto a su testigo la oficial de policía Lupe Velázquez para sancionar el incumplimiento de normas emergentes de la práctica médica profesional, alcanzando a todo el Sistema Nacional de Salud de acuerdo a la previsión contenida en el artículo 2 de la Ley del Ejercicio Profesional Médico, a objeto de establecer la responsabilidad, la contravención
del ordenamiento jurídico y de las normas que regulan la conducta del presunto autor del delito de ejercicio ilegal de la medicina, tipificado en el artículo 218, numeral 1 del Código Penal, al señor Juan de Dios Autalio Laura, aspecto que permite concluir al CEDES substanciar proceso penal contra el acusado por ejercicio ilegal de la medicina, además de no contar con un título provisional como médico. Señores del Ministerio Público, de la acusación particular y de la defensa, leeré la parte resolutiva y señalaré día de lectura íntegra en 3 días. Por tanto, el Estado, habiendo valorado todas las pruebas, como juez primero de sentencia penal de Cochabamba, en virtud a lo previsto en el artículo 363, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, se dicta sentencia absolutoria, por cuanto la prueba aportada por parte del Ministerio Público y la acusación particular no han sido suficientes para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. Regístrese y archívese, firmado por la doctora Selma Alarcón Ontiveros, juez del Juzgado de Sentencia Penal número 1, ante mi secretario, en la ciudad de Cochabamba a los 27 días del mes de octubre del año 2021.